Estimados y amados amigos, gracias por conectarse con nosotros en esta hora que estamos sacando nuestras reflexiones con todos ustedes. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos ha intrigado ahora, ¿verdad? Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bueno, son dos versos, ¿verdad? Que a veces parecen un poquito contradictorios, ¿verdad? Porque a la gente que pues no comprende cómo es la revelación de Dios en su palabra, debemos tener la humildad de ir allá al Salmo 78 en el verso 2 donde dice, abriré mi boca en parábolas y te revelaré los enigmas. O sea, la Biblia es un libro enigmático, es un libro que encierra misterios, que encierra enigmas, y dice que los va a revelar esos enigmas, los va a revelar hablando en parábolas. Entonces la parábola hay que discernirla, así como los sueños. Los sueños son un lenguaje parabólico. Bueno, sabemos ya ahora que entre el verso 1 de Génesis 1:1 y el verso 2 de Génesis 1:2, entre medio de esos dos versos se desarrolló toda una creación y por esa razón es que el verso 2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Y eso responde a la pregunta que muchas veces nos hacemos pensando que el verso 2 es la secuencia del verso 1. Estoy tratando de aclarar que el verso 2 de Génesis 1:2 no es secuencia del verso 1. Entre el verso 1 y el verso 2 se desarrolló toda una creación que se llama la creación luciferiana. Vamos a hablar un poquito de eso después, ¿verdad? Pero creo que debo de hacer énfasis en que dice, ya para empezar, la creación nuestra, la creación de Adán y Eva, nuestro mundo, nuestra creación, empieza diciendo, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí nos está narrando la palabra de Dios cómo fue la destrucción de la creación anterior. Cómo fue que Dios destruyó el mundo, eh, la creación que llamamos ahora luciferiana, la creación de Lucifer. Cómo fue que él destruyó el mundo de Lucifer, que lo encontramos en Isaías capítulo 14 del verso 12 en adelante, lo encontramos también en el libro de Ezequiel 28 del verso 12 en adelante. Ahí lo encontramos y lo vamos a tocar un poquito ahora para ubicarnos un poco más en el contexto. Bueno, aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Esto se llama el diluvio luciferiano. Dios destruyó aquel mundo, aquella creación, con un diluvio. No confundamos este diluvio con el diluvio de Noé. Por eso es que ahora Pedro nos dice que la destrucción de ahora no va a ser con agua, va a ser con fuego. Es lo que dice. ¿Ve? Entonces, estamos viendo aquí, leyendo cuando vemos que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, era porque Dios había anegado, Dios había inundado aquella creación. Dios había matado a la creación esa con un diluvio, con una inundación, y ahí acabó con el mundo de Lucifer. Eso es lo que quiere decir esto. Ahora, para poder entender un poquito esta creación, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 14, ahí donde nos habla un poco más de esos detalles, algunos de los detalles que podemos son sacar o sacar de ahí, entre sacar de esta creación. Si usted va a Isaías 14, del verso 12 hasta el verso 21,
nos está hablando ahí una narración que les explico. Hace muchos años les hablábamos a ustedes de los enigmas del Kadam. Y cuando estábamos hablando de los enigmas del Kadam, si usted lo recuerda, y si no, ahí en la obra de Orange hay un material que le puede servir a usted para poder ponerse al día de lo que hablamos. Hablábamos lo que se llama las crónicas del Kadam. Hablando del Kadam, decíamos que el Kadam era el principio, era el comienzo, una antigüedad, porque la palabra Kadam se refleja, es palabra 6924 del diccionario Strong. Habla de la antigüedad, pero no está hablando de la antigüedad de nuestra creación. Está hablando de la antigüedad del cosmos, está hablando de la antigüedad del universo. Entonces no confundamos a veces cuando dice antigüedad, nos referimos que tal vez es al Homo sapiens o estamos hablando del hombre de Neandertal, estamos hablando de cosa terrestre. No, está hablando del principio de la creación. Hay que saberlo ubicar esto. Entonces, aquí podemos hablar un poquitito de eso y darnos cuenta que esta creación está siendo enseñada por Dios, narrada por el Señor. Esto que leemos del verso 12 al verso 21 son partes de los enigmas del Kadam, perdón, de las crónicas del Kadam. Son una narración de cosas que pasaron, no en esta tierra, sino en la tierra del Lucero, en la tierra de Lucifer. Ese Lucifer era un hombre, pero era un hombre de luz. Dice aquí, verso 12, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? O sea que él era un lucero. Pero mire cómo aquí, en el verso 16, le dice hombre. Dice aquí, los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Le llama hombre ahí. Y la palabra hombre es 376 strong, que significa Ish. Ish es hombre. Entonces, él era el hombre, él fue como el Adán al que Dios le entregó el huerto. Dios siempre son semejanzas, reflejos, imágenes. Así como hizo al Adán terrestre, el mismo procedimiento utilizó para hacer a este hombre. Pero vea qué interesante, al hacerlo también a su imagen, dice aquí que él era un lucero. ¿Cómo has caído del cielo? Verso 12. Oh lucero de la mañana. Dice, hijo de la aurora. Y usted va a ver que en Lucas capítulo 1, verso 78, dice que la aurora es una persona. Dice que la aurora nos visitará. Está diciendo ahí, porque la aurora se refiere al principio. Es como en la mañana. Los primeros rayos del sol son la aurora, son el principio del día, el principio de una creación en este caso. Entonces, vemos que le dice, oh lucero de la mañana, y dice en la bastardilla de la Biblia de las Américas, dice reluciente o el reluciente. Esta palabra lucero, como yo lo he enseñado tantas veces, a veces no lo digo por no repetir, pero por respeto a los nuevos, es la palabra 1966, el, que significa, dice aquí en inglés, dice the shining one, que quiere decir el reluciente, el brillante, el esplendoroso. Y ahí hay una nota en el diccionario del doctor Spiro Zodiates, hay una nota que dice Vulgata Latina, Lucifer. Este es Lucifer. La forma bíblica de llamar a este lucero, en vez de decirle Luzbel, que es un término cabalístico, en vez de llamarle Luzbel, aquí le llama Lucifer. Eso es la palabra que usa. Por eso se le llama la tierra de Lucifer. Desde el verso 12 al verso 21 nos está narrando
acontecimientos históricos que ocurrieron en la tierra de Lucifer, en la tierra que Dios destruyó por un diluvio inmenso, que comienza diciendo en el verso 2 de Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Note que ahí hay abismo. Una cosa es el abismo y otra cosa son las aguas. No es lo mismo. Dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esas aguas era que no había nada donde posarse, porque todo se había quedado anegado. Había sido el diluvio, el famoso diluvio de Lucifer. Bueno, entonces narra aquí cómo él destruyó a su propio pueblo, cómo mató la propia creación que le habían entregado a él, cómo mató él su propia descendencia, porque es muy posible que Dios lo agarró igual que a Adán y lo puso, lo hizo su imagen, lo hizo su semejanza, lo nombró su representante en aquella creación y le dijo, creced y multiplicaos, ¿verdad? Creced y multiplicaos, henchid la tierra. Y entonces aquí empieza a decir, tú dijiste en tu corazón, que es el punto que le quiero. Tenemos, tal vez en otras oportunidades, vamos a ir abordando temas de qué él hizo con su creación, porque él le dice aquí, es este el hombre que hacía temblar la tierra. ¿Qué significaba eso, verdad? Dice que al mundo, puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, o sea, esas ciudades habían sido construidas por los descendientes de él. Por eso él mató su propio pueblo, le está diciendo en el verso 20. Él asesinó su propia creación, sus propios hijos. Por eso una característica de Satanás es la destrucción de la familia. Él siempre trata de destruir las parejas, el matrimonio, por supuesto, y trata siempre de destruir la familia, destruir sus propios hijos. Característica diabólica, destruye sus propios hijos. Característica diabólica, destroza sus hijos. Y dice aquí en el verso 20, no estarás unidos con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo. Dice 59:71, Am, pueblo, tribu, descendencia, familia. Eso fue lo que él destruyó. Pero el punto que le quiero decir a usted ahorita es el problema que generó esto. Porque la tierra estaba desordenada y vacía porque alguien la destruyó, alguien se salió del orden de Dios. Igual que Adán, alguien desobedeció a Dios. Y la consecuencia fue la destrucción de la tierra del Lucifer. ¿De dónde vino todo ese problema? ¿De dónde emergió todo ese problema? Lo dice claramente el verso 13. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿De dónde salió eso? Salió de su propio corazón, porque dice el verso 13, tú dijiste en tu corazón. Es increíble, usted sabe que dice, y la tierra estaba desordenada, esa palabra es tohu. Qué tremendo, 84:14, diccionario Strong, tohu. La tierra estaba desordenada, o sea, hecha un tohu, y vacía, palabra 922 del diccionario Strong, bohu, un vacío. Estaba hecha un bohu, estaba hecha un desorden, tohu, y un vacío, bohu. El origen del tohu y del bohu es el corazón de Lucifer. Eso es lo que queremos decirle. ¿De dónde viene todo este asunto? Aquí dice, pero tú dijiste en tu corazón.
Por eso es interesante revisar un poquito lo que nos dice el libro de Ezequiel 28, si usted quiere acompañarme con paciencia. El libro de Ezequiel capítulo 28, que también se refiere a él, ¿verdad? Se refiere a este mismo ser de luz que andaba en las piedras de fuego, que eran las luces, los carbunclos, las piedras preciosas. Y dice en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, específicamente en el verso 17, le dice: se enalteció tu corazón. Y en Isaías dice: pero tú dijiste en tu corazón. Dios no hizo este ser malo. Él se hizo malo él solo. ¿Por qué? Porque dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Habla del esplendor. Yo no sé si usted ve lo que es un esplendor, algo glorioso, algo brillante, algo hermoso. Por eso se llamaba Lucifer. Por eso usted va a ver que utiliza el término 1966, el, the shining one, el brillante, el esplendoroso, el reluciente, porque de él emanaba toda la luz. ¿Cuál luz? La palabra de Dios. Él cargaba la palabra del Señor. Él era el que llevaba la revelación de la verdad de Dios. Él hablaba del propósito de Dios. Él hablaba de la naturaleza de Dios. Contemplar ese ser en el universo debía haber sido un espectáculo fantástico, verlo una noche brillando. Cuando él se ponía a predicar y cuando él se ponía a hablar, cuando él se ponía a compartir la revelación, el brillo tan esplendoroso que él tenía. Por eso dice aquí: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Yo me puedo imaginar a toda la creación contemplándolo cuando él hablaba. Yo me imagino que la gente decía: qué bárbaro, qué sabiduría, qué conocimiento. Porque dice aquí: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Él se miró tan hermoso, tan hermoso. Y seguro la gente le decía: qué hermoso eres. ¿Cómo sabes? Qué bárbaro, qué revelación tiene, qué profecía, qué revelación de la palabra, qué conocimiento. Y todas esas alabanzas que empezaban, que eran para Dios, lo empezaron a enaltecer a él, le empezaron a corromper su corazón. Pero Dios no lo hizo malo. ¿Por qué no lo hizo malo? Porque aquí dice, verso 15, lee el verso 15, Ezequiel 28:15, perfecto eras en tus caminos. Dios lo hizo perfecto. Por eso el pecado en perfección no tiene perdón. Qué interesante eso. El pecado en perfección, él no tiene arreglo. Satanás no tiene arreglo. Usted sabe lo que es tener que corregir el departamento de intercesión porque están intercediendo para que se arrepienta Satanás. No saben que Satanás no tiene arreglo. Eso es como pedirle, qué tremendo esto. Dice, ¿por qué? Porque pecó en perfección. Dice: perfecto eras en tus caminos. Verso 15. Desde el día en que fuiste creado. Ahí lo dice, léalo. Fue creado en perfección. Dice: ¿para qué Dios lo hizo malo? Dios no lo hizo malo, él se hizo malo solo. Su corazón lo corrompió a él. Tú dijiste en tu corazón. No fue que Dios le dijo, ni Dios lo hizo así. Aquí me está revelando que Dios lo creó perfecto. Bueno, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Después dice: hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces, podemos desarrollar más esto, pero quiero decirle a usted que, en primer lugar, se corrompió su corazón. El problema
el origen del tohu, del desorden, y del bohu, de la escasez, de la pobreza, del vacío. El origen es el corazón de Satanás. Se enalteció tu corazón, dice el verso 17, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, esto nos explica qué fue lo que sucedió. Y fue un problema en su corazón. Pero Dios trabaja siempre con el corazón. Vamos a ir un momentito al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 15. Si usted me acompaña, me gustaría que lo leyera conmigo para que pudiéramos estar al unísono y en la misma armonía. Capítulo 15 del libro de Mateo. Usted va a ver que desde el verso 10 hasta el verso 19 está hablando de qué es lo que contamina al hombre. Entonces, dice el verso 11, Jesús hablando con sus palabras dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejad, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él le dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego a la letrina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde vienen? Del corazón. Lo que hay que cuidar es el corazón. Lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón. Porque lo que corrompió a este ser que conocemos como Lucifer, lo que a él lo corrompió fue su propio corazón. Eso es lo que tenemos que comprender, trabajar un poquito para cuidar nuestro propio corazón. El origen de la maldad está en el corazón. Aquí lo dice, por eso dice, del corazón provienen. Lo que contamina al hombre no es lo que está afuera. Lo que contamina al hombre es lo que está en su corazón, lo que está dentro de nosotros. Eso es importante, porque siempre pensamos que es que las cosas contaminan. No, nuestro corazón es lo más peligroso. ¿Qué es lo que estamos tramando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que maquinamos en nuestro corazón? En la intimidad nuestra, de nuestra soledad, en nuestras meditaciones. Por eso David decía eso, que te sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso le dice que sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, porque la boca va a hablar de lo que medita el corazón. Y muchas veces entre matrimonios nos hablamos y estamos a solas con el esposo, la esposa, el cónyuge, y le decimos algo. Me dice, no, pero eso se lo digo aquí, ese es aquí entre nosotros. Sí, pero ahí estamos sacando lo que realmente está en el corazón. Maldad. Lo que nos contamina es el corazón. Y dice que tremendo, porque también miramos ahora aquí que Jesús nos aclara que lo que nos friega a nosotros viene del corazón. Lo que nos complica la vida a nosotros viene de nuestro corazón. Por eso usted va a ver, libro de los Hechos,
capítulo 5, Hechos capítulo 5, hay una experiencia o un acontecimiento que ocurre aquí con un par de hermanos, entre comillas, que iban a la iglesia. Se llamaban el hermano Ananías y la hermana Zafira, su mujer. Aquí dice, Hechos capítulo 5, verso 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Ve, lo que estamos hablando de la intimidad. Muchas veces le digo yo a mi esposa, digo, mire, fíjate que el fulano de tal, entonces me dice, cuídate, ¿por qué? Si eso lo digo, sí, pero es que eso es lo que estás pensando. Tienes razón, tengo que tener cuidado con mi corazón. ¿Mm? Por eso, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá, verdad? Dice aquí, Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad, verso 2, y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Bueno, entonces empieza una exposición de Pedro, una explicación de Pedro, en donde él confronta a Ananías. Yo siempre pienso que la razón por la que aquí habla de Ananías y Zafira es porque está hablando de un matrimonio, está hablando de una pareja que se hablaron en la intimidad. Una cosa es lo que le demostramos a la gente y otra cosa es lo que somos en la intimidad. Y el corazón nos habla de la intimidad personal. Y muchas veces al cual conversar con nuestro cónyuge, con nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Estamos expresando lo que tenemos en el corazón, en nuestra intimidad. Está hablando de lo íntimo. El problema de Satanás, de Lucifer, fue en lo íntimo, en el corazón. Por eso qué tremendo ver que no podemos descuidar nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado nosotros de por qué estamos pensando como pensamos. ¿Por qué pensamos en la venganza? ¿Por qué pensamos en desquitarnos? ¿Por qué pensamos en devolver mal por mal? Aunque sea aparentemente sea justo lo que pretendemos hacer, si es por venganza, si es por mal corazón, si es por mala fe, eso solo lo sabemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra intimidad, y no debemos actuar de esa manera, porque entonces quiere decir que Satanás llenó nuestro corazón. La iniquidad ya está en el corazón y eso fue lo que hizo que Satanás se saliera del orden de Dios y entrar en desobediencia y entrar en rebelión y empezar a envidiarle a Dios el trono, el liderazgo, el reinado, que llegó a decir en su corazón, ¿sabes lo que voy a hacerle a Dios? Lo voy a destronar. ¿Sabes lo que le voy a hacer al pastor? Voy a hacer que lo tumben. Y por eso agarran el teléfono y empiezan a llamar y empiezan a convencer y empiezan a decir. Algunas cosas serán ciertas, pero ese es hablar mal aunque sea cierto. Algunas cosas son falsos testimonios. Aquí Jesús lo dice. Del corazón salen los falsos testimonios, las calumnias. Y es gente que muchas veces actúan por chismes. Alguien les contó. Y como es una persona tan amiga y como su corazón fue llenado por Satanás, entonces actúan como Satanás.
queriendo destronar al pastor, queriendo destruir el ministerio, queriendo crear una mala reputación. Qué tremendo es eso, crear una mala reputación. Eso fue lo que le crearon al Señor Jesucristo. Los escribas y los fariseos, Anás y Caifás, les decían al pueblo: ¿quién de los importantes ha creído en él? Está endemoniado Jesús. Jesús tiene demonio. Eso le decían. Y esto va a pasar mucho en los últimos días. Es la razón por la que estoy hablando con usted ahora de esto. Porque viene una destrucción para la tierra. Por eso les empecé hablando del diluvio de Satanás. Que no lo confunda con el diluvio de Noé. Son distintos. Son dos. El de Noé ni se compara con el diluvio que hubo en la tierra de Satanás. Los últimos días de la tierra de Satanás. Los últimos días de la tierra de Satanás dejaron a la tierra desordenada, en tohu, y vacía, en bohu. Eso vino por el corazón de Satanás, por el corazón de Lucifer. Y ahora estamos en los últimos días. ¿Por qué nosotros pensamos que estamos en los últimos días? En el libro de Ezequiel vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, me gustaría que me acompañara. Primera de Timoteo, déjeme encontrarlo yo para que lo leamos juntos, capítulo 4. Dice, capítulo 4 en el verso 1. ¿Sí lo tiene? Dígame amén. Dice que, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, mire lo que va a pasar en los últimos tiempos, mire lo que va a pasar en los últimos días, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Mira lo que dice el verso 3, prohibiendo casarse. O sea, tratemos de entender qué quiso decir con prohibiendo casarse. Que vivan en unión libre, que vivan en fornicación. ¿Para qué necesita casarse? Vivan juntos. No, vivan en fornicación. No necesitan casarse. El que se casa es porque es un idiota. El que se casa es porque es un opresivo. El que se casa es porque es un tonto. Eso es lo que dicen. Porque los inteligentísimos de ahora ya no quieren casarse. ¿Usted no sabe que muchos jóvenes del día de hoy ya no creen en el matrimonio? Pero es propio del tiempo que vivimos. No lo está diciendo aquí. Eso es lo que quiere decir. Analicemos algo más. Dice que es en los últimos tiempos. Esto es para los últimos días. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muchos apostatarán de la fe. Lo voy a explicar un poquito más con el asunto de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es perder la fe que uno tenía antes. La persona que no tiene fe no puede apostatar, porque no tiene fe. Apostasía es la pérdida de la fe. Apostasía es renegar de la fe que se tenía. Apostasía es el alejamiento de la fe. Y dice que en los últimos días apostatarán de la fe. Usted mire la gente apostatando de la fe. Gentes que fueron profetas y se paraban y decían, así dice el Señor. Hoy dicen, no, todo eso era mentira, todo eso es engaño. La Biblia fue escrita por el Dios caído. ¿No los oye diciendo eso? No los oye diciendo, el Antiguo Testamento es escrito por el diablo, por Satanás. No los oye decir eso. Es una apostasía. El Nuevo Testamento es un invento de la Iglesia Católica. Usted no los oye decir eso. La Biblia está trastocada. La Biblia fue manoseada. La Biblia la escribieron los hombres. Jesús es un pecador igual que todos. Es un invento de la Iglesia Católica. No los oye hablar. Que son apóstatas.
Eran los que decían que eran profetas. Estoy recordando a uno que decía que era el profeta de los ángeles. Uno decía que era el profeta de los ángeles, el gran profeta de los ángeles. Y hacía actividades y hoy dice que todo eso era mentira. ¿Qué es eso? Un apóstata. Un apóstata. Hoy está diciendo que la Biblia no vale nada. O sea que todo esto que él predicó antes era pura basura. Por eso, pobrecita la gente que lo seguía. Toda esa gente que lo siguió. Toda esa gente que le escuchaba sus falsas profecías. ¿Qué harán ahora? ¿A dónde se van a ir a meter? Ahora ellos solo creen la Torah. Nada más. Ahora ya todo lo que era evangélico y ya no creen en Cristo. Ahora dice que todos los pastores son unos corruptos. Y él era pastor. Por eso te digo, ¿qué es la apostasía? Eso es la apostasía. Y precisamente eso es la apostasía. Antes hablaba de Jesús, antes hablaba del apóstol Pablo, antes hablaba de la iglesia, antes hablaba de los 5 ministerios. Me acuerdo que una vez agarré una camiseta y dije, ahora yo me pongo la camiseta de mi ministerio. Y ahora está apostatando. Apostasía, aquí lo dice. Muchos apostatarán de la fe, característica de los últimos días. Miren, profetas, mujeres que predicaban, hablaban de la sujeción, hablaban del respeto al papá, del respeto a la mamá, del orgullo que hay que tener por los padres. Y hoy apostatan. Todo eso es mentira, todo eso no es cierto. Jesús es un invento católico, es un muñeco de palo. Eso es la típica apostasía. Y otra cosa interesante, dice que algunos apostatarán de la fe, oiga, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Que uno se admira y dice, ¿ya no se acuerdan de lo que predicaban? ¿Ya no se acuerdan de todo lo que enseñaban? ¿Ya no se acuerda que él era el profeta? Entonces, ¿dónde quedó todo eso? Espíritus de demonios, espíritus engañadores, hombres malvados que tienen la conciencia cauterizada. Típico de los últimos días. Otra cosa interesante, cuando vemos segunda de Timoteo, vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mire lo que dice el verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Yo le estoy diciendo esto para que usted se prepare. Porque todo esto usted lo está oyendo y viendo por YouTube y por el Facebook. Y usted está, no era este, el hombre que, no era esta. Pero no se sorprenda. Yo le estoy diciendo esto para que no se sorprenda. Calma. Es propio de los últimos días. Dice, verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón ¿de qué dice? Comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros conforme a sus propios deseos. Dice que es picazón de oír, quieren oír cosas nuevas, quieren oír revelaciones nuevas. Me acuerdo de un pastorcito que estaba conmigo y se fue. Y le pregunto, ¿por qué te fuiste? Es porque quiero oír algo nuevo, quiero oír algo diferente, quiero oír algo. Eso tiene picazón de oídos. No se dio cuenta que me estaba diciendo que lo que tenía era picazón de oídos.
Entonces por eso jala este, jala al otro, jala el profeta de aquí, jala el profeta de allá, jala profetas del diablo, jala profetas de donde sea, con tal de que le digan algo nuevo. Se llama picazón de oídos. ¿Tiene usted picazón de oídos? Me dan ganas de regalarle a usted un pequeño hisopo para que se rasque los oídos. Le voy a decir por qué. Porque es peligroso andar oyendo a cualquiera. ¿Y quién es ese? ¿No es ese el apóstata? ¿No fue ese el que dijo que se ponía la camiseta del ministerio? ¿No es ese el que dijo que era el profeta de la ciudad de Los Ángeles? ¿No fue ese el que dijo? ¿No fue ese el que vino a causar divisiones? ¿No es ese el que andaba hablando mal de todos los demás? Ahora mírenlo. Ahora ya no quieren nada. Renuncio a la fe, renuncio a la doctrina, renuncio al cristianismo, renuncio a todo lo que... Eso se llama apostasía, propio de los últimos días. Qué tremendo. Dice, no soportarán la sana doctrina. Ya les aburre lo bueno. Quieren algo más excitante, más adrenalina. Quieren algo nuevo. Y el diablo los está viendo. ¿Qué es lo que pasaba con Eva? Ya estaba Eva aburrida de tanta bendición, de tanta paz, de tener un Dios tan bueno, de no morir, de tener vida eterna. Estaba aburrida de tener vida eterna. Ella quería algo más y cuando la serpiente la vio, oh, este es el momento de atacarla. Por eso la tentación consistía en decirle que si ella le desobedecía a Dios, ella iba a llegar a ser igual a Dios. Ahí estuvo el momento cuando no quieren tener una autoridad sobre su cabeza, cuando se salen del orden de Dios, cuando se salen de las instrucciones que Dios en su sana doctrina les está dando. Ya les aburre la sana doctrina. Aunque sea que sea el diablo el que me hable, pero que me digan algo nuevo. Por supuesto, ha habido una proliferación de falsos profetas en los últimos días. El Señor Jesús lo dijo, que en los últimos días se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas y que a muchos engañarán. Lo dijo el Señor Jesús. Y usted sabe que hay profetas por alquiler. Usted alquila al profeta para que le profetice que usted es apóstol. Claro, después los agarra a Dios y los mata, ¿verdad? Pero el asunto es que son profetas de alquiler. Profetas que se alquilan. Por eso viene la espada del ángel después. Uno ve lo que está haciendo el Señor y uno dice, Dios mío, ayúdame a no salirme de la sana doctrina. Ayúdame a mantenerme en la sana doctrina, Señor. Que yo no me confunda, que mi corazón no sea capaz de anhelar lo que no me corresponde, lo que a mí no me corresponde, la gloria del Señor. Y mire qué tremendo, no soportarán la sana doctrina, o sea, no van a soportar el orden de Dios, la palabra de Dios, la instrucción del Señor. Y por eso es que por andar buscando Eva lo que no ha perdido, se encontró en YouTube una amiguita que se llamaba la serpiente del tohu. Ahí se la encontró en YouTube. Estoy parodiando, por supuesto. Me va a decir, no existía, obviamente no existía YouTube, pero existe hoy. Y ahí en YouTube le está hablando la serpiente a muchos. Yo sí soy el profeta. Y van a sus iglesias para que les profeticen lo que quieren oír, porque saben que tienen picazón de oír. Yo creo en la profecía. Usted viene a nuestra iglesia, a nuestra congregación, y va a ver el orden de culto que tenemos. Y usted ve que se paran los profetas y dicen, así dice el Señor. Pero ahí estoy yo vigilando, que no vayan a tirar una profecía, que yo vea que contradice la palabra de Dios, o algo que huela a patas, porque hay profecías que huelen a patas, ¿verdad? Hay profecías que así te levantan, y el profeta no se da cuenta que
que el jovencito ese está, voy a decir una palabra dura, ¿verdad? Está en desorden, es homosexual. Pero el profeta no se da cuenta que la persona era homosexual. ¿Cómo me gustó el otro día oír un profeta verdadero? Un profeta estoy hablando de Bill Hammond, el obispo Bill Hammond, que es la cabeza del ministerio donde estamos ahora. ¡Qué tremendo! Un pastor con tendencias homosexuales, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Y viene y pide palabra para aquel viejito, ¿verdad? Ni sabía la historia, ¿verdad? Y le profetiza: así te dice el Señor, yo te he llamado, yo te he cuidado, yo soy el que te llamó al ministerio. Y le dice: pero hay un asunto que usted tiene que corregir conmigo. Y el tipo, cómo se ponen, ¿verdad? Y se hizo el que no sabía y le dice: ¿quiere que le diga qué es? Así sí es bonito. A mí me decía el apóstol Loto Azurdia: yo creo en la profecía, me decía Andy. Andy, mira, yo creo en la profecía. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que todos los profetas que vienen a hablar conmigo solo me dan palabras de bien, bonito, prosperidad, bendición, enriquecimiento, prosperidad, bendición, enriquecimiento. No hay ninguno que le diga a uno una exhortación. Porque si ellos piensan que si lo exhortan a uno, uno no les va a dar ofrenda. Qué tremendo, ¿eh? Ahí van los profetas, a profetizarle lo que quieres oír, a decirle lo que usted quiere oír, porque tiene picazón de oír. Tenga cuidado con la picazón de oídos, porque es característica de los últimos días. Que me digan algo que quiero oír, que me digan lo que quiero. No, dime tu voluntad, Señor. Muchas veces lo que la voluntad de Dios no nos gusta. Y eso no queremos que me lo digan. Sí hay profetas de Dios, claro que sí los hay. Esos no van a apostatar. El verdadero profeta de Dios no puede ser un apóstata. El profeta de la verdad no cambia. ¿Cómo es que estos cambian? Porque son apóstatas. El que dijo ayer y dice que hoy se equivocó, ups, ¿y cómo sabe que no se está equivocando ahora? Pues seamos serios en este asunto. En los últimos días, dice aquí, no soportarán la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? El orden de Dios. Por eso, y la tierra estaba desordenada. ¿Qué quiere decir desordenado? Sin orden, fuera de orden. Dice aquí que no soportarán la sana doctrina porque no van a soportar el orden de Dios. El orden que Dios estableció para su creación y para la iglesia, para usted y para mí. Dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí profetas que les digan lo que quieren oír. Cuidado con el profeta. No porque lo ve en YouTube. ¿Cómo sabe usted quién es? ¿Cómo sabe usted si es certero o no es certero? ¿Cómo sabe usted el testimonio que tiene? ¿Cómo lo sabe? Porque yo conozco muchos que se los estoy describiendo ahorita, que los conozco de por años, que muchas veces nos atacaron y todo, y ahora se están convenciendo. El hermano Andy tenía razón. Con razón el hermano Andy. ¿Ah? Con razón. El orden de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo es que estos son una cosa ayer, otra cosa son hoy, mañana van a ser otra? Tengo un amigo, pues que es amigo mío. Me lo veo con pena a él porque lo estimo mucho. Es un viejito. Era pastor evangélico. Era mi amigo, lo conocí, porque nos hicimos amigos. Después resulta que se hace judaico. Empezó a usar el talit y el kipá. Y ya dejó de predicar en la iglesia y abandonó su iglesia. Y me decía, no, ahora ya no soy pastor, ahora no soy nada. Pero empezó a meterse en la cabala, a hacerse cabalista, a leer el libro del Zohar y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Hoy ya no es ni siquiera judaico, ni cabalista, ni nada. Hoy es otra cosa diferente. Hoy ya no es nada. Él ya, ¿en qué terminan?
Porque unas son cosas ayer, otras cosas son hoy y otras cosas serán mañana. Eso no es del Señor. Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Lo demás es apostasía. Termino. Dice segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Déjame volverme un poquitito. Vamos a ir al capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Déjeme tomar un poquito de agua. Vamos a leer el verso 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el verso 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué dice eso? Porque en los últimos días va a haber mucho engaño, mucho falso profeta, mucho falso maestro y mucha falsa doctrina por la picazón de oídos. ¿Cómo parecen abejones de mayo los profetas de hoy? Todo el mundo es profeta. Reconozco que hay profetas de Dios de verdad, eso sí. Pero qué raro que todo el mundo, de pronto todos querían ser pastores. De pronto explota la moda de que todos quieren ser apóstoles. Ahora explota la moda, todos quieren ser profetas. Bueno, que nadie os engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá Jesús sin que primero venga. ¿Qué va a venir primero? Antes de que venga Jesús, ¿qué va a venir? ¿Qué dice aquí? Dice la palabra apostasía. Por eso usted oye a los apóstatas ahora. Hoy es una proliferación de apóstatas. ¿Quiénes? Los negadores de la fe. Usted no se deje mover. Como me dijo una persona mía, aquí estoy como Martina, me dice. No me he movido de aquí, me dice. Ve, dice aquí, ve, dice, sin que primero venga la apostasía. Perdón, hermanos. La apostasía, me hizo gracia lo de Martina, perdón. Dije, me hizo gracia lo de Martina, ¿verdad? Pero hay Martinas que no son Martinas. Hay Martinas que se mueven de aquí para allá por chismes. Entonces, amén. Bueno, la apostasía es la palabra 646. La palabra apostasía se la facilito. ¿O quieres saber lo que es la apostasía? Apostasía. Palabra 646. Rebelión, abandono, estar alejado, to stay away, alejarse. Por eso el apóstata es el que antes tenía fe y ahora se alejó de la fe. Perdió la fe. ¿Tendrá salvación el apóstata? Porque hay una doctrina que es salvo siempre salvo. Acuérdense de los calvinistas y todo eso, de aquel que creciendo en gracia, no sé si se acuerda de eso, ya se murió, ¿verdad? Pero él tenía, y sigue, la iglesia sigue ahí, creciendo en gracia, no importa cuánto peques, no importa qué malo hagas, eres salvo, siempre salvo, ¿ve? Creciendo en gracia. ¿Esto quiere decir que usted va a ser siempre salvo? ¿Serán los apóstatas salvos? ¿Quién es el apóstata? El que tuvo fe un tiempo y ahora la perdió. Ese es el apóstata. El apóstata no se salva, por supuesto que no. Eso tira por el suelo la doctrina de salvo siempre salvo. Qué tremendo es eso. Tener fe y perderla. La salvación es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, en eso sí estamos de acuerdo. Es por gracia. Pero si usted pierde la fe, ¿qué va a pasar? Si la salvación es por fe y usted perdió la fe, ya dejó de creer en Jesucristo. Ahora dice que Jesucristo es un muñeco de palo. Ahora dice que Jesucristo es un invento de los católicos. Ahora dice que la palabra de Dios está manoseada y que es de los hombres y que no es revelación de Dios. Eso se llama apostasía. Yo sé que el apóstata no se salva porque perdió la fe. Y la salvación es en base a la fe. Pierde la fe, se pierde la salvación. Aunque usted sabe que hay escuelas teológicas que dicen hasta misa. Bueno, mis respetos para ellos. Pero si usted pierde la fe, pierde la salvación. Perdón. Por eso dice, no vendrá Jesús sin que primero venga la apostasía. Va a haber apostasía, por eso dice, en los últimos días muchos apostatarán de la fe, porque aquí dice que la apostasía va a llegar.
Estemos preparados, cristianos. Hijos de Dios, estemos preparados para ver a muchos engañados. Engañarán a muchos, dice. Y también está diciendo que no vendrá sin que primero venga la apostasía y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el famoso anticristo. Va a ser manifestado antes de que venga Jesús, va a ser manifestado el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El hijo de pecado. Aquí le dice el hijo de perdición, el que se exalta y se opone sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de adoración. Verso 7 dice, porque el misterio de la iniquidad, la palabra iniquidad es estar sin ley, salirse del orden. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Verso 8 dice, entonces será revelado ese inicuo. ¿Cuál inicuo? El hijo de perdición, el anticristo. Le llama aquí el inicuo. Y aquí la palabra inicuo tiene un hito que lo tira a la bastardía. Dice, el hombre que está sin ley. El que se sale del orden, porque la ley es orden. La sana doctrina, por eso no toleran la sana doctrina. Por eso no aguantan la sana doctrina. ¿Por qué? Porque en su naturaleza de ellos no le quieren obedecer a nadie. ¿Cuál es el propósito de la sujeción? No salirse de la sana doctrina. No salirse del orden de Dios. Eso es importante que lo entendamos, que es estar fuera de la ley. Estar en sujeción es estar en orden. Por eso, al entendiendo la sujeción, entendiendo la obediencia, en el momento en el que la señora Eva extendió la mano hacia atrás y agarró del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y comió, se salió de la sujeción. Manifestó que ya no le estaba obedeciendo a Dios sus instrucciones. Le podemos llamar desobediencia. También se le puede llamar a eso idolatría, así le llama la Biblia a eso. También se le puede llamar a eso insujeción, porque no se sujetó a la palabra del Señor, sino a la palabra de la serpiente, y por eso ella convirtió a la serpiente en su Dios, y por eso se llama idolatría. Y por eso la idolatría acarrea maldición ancestral. Bueno, insujeción. Filipenses, por favor, capítulo 2, y vamos al libro de Filipenses, y vamos a aprender un poquitito de lo que habla el Señor o nos enseña el Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses hay una gran enseñanza sobre la sujeción, los beneficios de la sujeción, la bendición de estar sujeto, la bendición de no estar sin ley, la bendición de estar sujeto a un pastor. Y hay veces los pastores son humanos, cometen errores, pero eso no es justificación para la rebelión, para la insujeción. Mire aquí lo que nos enseña. Verso 5. Estoy hablando de Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros, en ustedes, en mí, en nosotros. Dice Pablo, haya en ustedes esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, él era Dios sin principio ni fin, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es la insujeción? La falta de despojamiento del ego. No le gusta que lo regañe el pastor. No le gustan las injusticias del pastor. Y le dice el Satanás, el diablo, el papá, le dice, sí, hijito, tienes toda la razón. El pastor es injusto. Sí, hijito, qué bueno, y lo apapacha y le toca la cabecita. Y le dice, sana, sana, colita de rana. ¿Quién? Su padre, el diablo. Porque los deseos de su padre quiere hacer. Él ha sido insujeto desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad. Y no hay verdad en él. ¿Y qué es lo que hacen sus hijos? Los deseos, dice. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre.
Él fue mentiroso desde el principio. Él fue calumniador desde el principio. Él fue chismoso desde el principio. Él fue insidioso desde el principio. Mire qué tremendo. Y dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, servidor, sirviente, el limpiapisos, el recoge basura, sirviente, dice, haciéndose semejante a los hombres, dice. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sabe qué es mucho? Que no se quieren humillar. Y Dios por eso le pone gente que toque el botoncito de la humillación. Para ver si has madurado o sigues siendo un desordenado, fuera de orden y fuera del propósito de la bendición de Dios. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente, sujeto, obediencia, sujeción. ¿Qué sujeción? No salirme del orden de Dios. No matter what, no me voy a salir del orden de Dios. Aunque me calumnien, aunque sean injustos conmigo, aunque no me reconozcan mi ministerio, aunque no me agradezcan todo lo que yo hago por la iglesia. No importa, no voy a desobedecer, me voy a sujetar. Qué tremendo para Dios eso, que Jesús haya dicho eso. Sí, pero yo no soy Jesús. Aquí está diciendo que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Aquí lo dice. Es que eso lo hizo Jesús porque Él era Jesús. Sí, pero aquí dice que haya en vosotros esa misma actitud. ¿Qué le hacemos a esto? Si quiere, usted borra el verso 5. Pero en el verso 5 dice que la misma actitud de Jesús tiene que estar en nosotros. Y sigue diciendo aquí, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte, muerte de cruz. Entonces, ahora podemos ver por qué viene la exaltación de Jesús. Dios no nos va a exaltar si no nos sujetamos. El que Dios va a exaltar es el que se sujeta. Por eso dice aquí, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre, pero porque se sujetó. ¿Cómo hay gente insujeta en la iglesia? Y pretenden ser profetas. Dicen que son profetas. ¿Profetas de quién? Porque el profeta tiene que tener sujeción. Yo recuerdo que a veces nos visitaba allá cuando estábamos en la Baker. Llegó una mujer bien folclórica, venía del área de San Diego, a darnos profecía. Y empezó a dar profecía y la gente, como que no hubieran sido enseñados por el hermano. Le ponían cuidado a la profeta. Y yo le pregunto, ¿y de dónde viene esta? ¿De qué ministerio es? No sé. A preguntarle de dónde viene. Y le pregunto, ¿quién es su pastor? No, yo no tengo pastor, mi pastor es el Espíritu Santo. Inmediatamente la mandé. No, esta señora no hay que oírla. Está fuera de orden. Es una insujeta. Ella dándole órdenes a los pastores, y a ella nadie le da orden, por supuesto, porque la cobertura de ella es el Espíritu Santo, dice. Mentiras. Si fuera el Espíritu Santo, le hubiera hablado de la sujeción. Porque aquí no se puede contradecir. Dios no se contradice. Y dice que Jesucristo fue sujeto. Y dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas.
Así que es que aquí no dejan al Espíritu Santo hablar. Mentira, lo que no dejamos es el desorden. Porque me dijo eso. Es que aquí no dejan al Espíritu Santo hablar. No, lo que no dejamos hablar es el profeta desordenado. Ese profeta fue amigo mío. Sí, fue aquel tiempo. Y siempre me recriminó. Nunca me das oportunidad de predicar. Gloria a Dios que nunca le di el púlpito. Nunca. Es que se siente, hermano, se siente de veras. Entonces, ¿por qué vino la exaltación de Jesús? ¿Por qué dice aquí que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre? Porque se sujetó, porque obedeció, porque nunca abandonó su condición de que Él no era el que mandaba, el Padre. Él no venía a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del que lo mandó. Por eso es importante que nosotros entendamos la elección que nos da de sujeción y de orden. El insujeto está fuera de orden. Si usted siente de irse de la iglesia, primero piense, ¿quién lo mandó a la iglesia? Porque acá siempre dice, el Señor me mandó. Bueno, si el Señor me mandó y usted se quiere ir, usted es un desobediente. Y no crea que Dios lo va a bendecir, porque Dios no bendice la desobediencia porque es desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Ok, pero si ya no se aguanta y tiene picación de oído y quiere ir a otro lado, por lo menos despídase en orden del pastor. Y aunque usted esté resentido, no se le ocurra andar hablando mal. Eso, vendrá el príncipe de los pastores y nos va a pedir cuenta a los pastores. Eso no le corresponde a usted, le corresponde al Señor. Váyase en paz. Váyase en paz a ver si le va bien. Porque si Dios lo mandó a ese ministerio, de ahí no debe irse. Qué fácil dicen, ya no aguanto a ese pastor, me voy para otro lugar. Hay personas que me dicen, ya no tengo ni iglesia. Qué tremendo. Y yo, entonces, ¿a quién se sujetan? Están en desorden. Hay una persona que uno dice, Dios mío, que tiene la conciencia cauterizada, que no les habla. ¿Cómo van a andar en desorden? Pues la tierra estaba desordenada y vacía. Ese es el orden del tohu y del bojo, es el desorden. Vamos, para ir terminando, Primera de Pedro capítulo 5. Es lo que queremos compartir un poquito de hoy. Primera de Pedro capítulo 5. Quiero que lo leamos un momento, por favor. Aquí está diciendo, verso 2. Qué tremendo, ¿verdad? Capítulo 5. Pastoread el rebaño. El rebaño, estoy en primera, sí, Primera de Pedro, capítulo 5, discúlpeme. Vamos a leer el verso 6. Verso 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Por eso Jesús se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Solo el que se humilla, el que se sujeta, es el que logra ser exaltado. Hay unos que se exaltan a sí mismos. No se exalte usted a sí mismo. No ande proclamando que usted es profeta. Deje de andar diciendo que usted es profeta. El que tiene que saber si usted es profeta o no es profeta es Dios. Usted y Dios, eso es todo. ¿Para qué le anda peleando? Que no me reconoce en mi ministerio. ¿Por qué lo tienen que reconocer? Ese es Dios el que lo da a conocer. No ande exaltando usted mismo, diciendo yo soy esto, yo soy aquí. Es como, un día me encuentro una persona que lo conocí porque se congregaba conmigo y ahora resulta que es apóstol, ¿verdad? Yo no sabía. Todo el mundo es apóstol hoy, ¿verdad? Y resulta que me lo encuentro ahí en Radiación, ¿verdad? Me doy cuenta que no hay que decirle pastor, él dice dígame apóstol. O sea, se están dando la gloria a ellos mismos.
Se están dando la gloria a ellos mismos. Este fue el que me dio una broma una vez, hace muchos años. Y dijo, aquí me mandó el Señor, aquí vengo. Estábamos nosotros todavía allá en la ciudad de Orange. Y dice, aquí vengo a servir, hermano. De veras, si aquí me mandó el Señor, póngame a hacer algo, póngame aunque sea de copastor, me dijo. Casi nada quería. Póngame aunque sea de copastor, me dice. Ese es el que ahora le estaba diciendo ahí a los otros. No me diga pastor, dígame apóstol. Apóstol. Ellos mismos se ponen apóstoles. Y yo sé que a muchos Dios no los ha llamado de apóstoles. Ellos se nombraron solos. Por eso usted no busque el enaltecimiento. Usted busque la humillación. Porque el que se humilla es el que Dios exalta. Y Dios te va a dar muchas oportunidades de que te humilles para exaltarte después. Pero cuando nos quieren humillar, no nos dejamos humillar, no es así, no es así. Y entonces entramos en rebelión. Entonces Dios dice, todavía no está maduro para bendecirlo. Todavía no lo puedo exaltar, está verde. Entonces, mire qué tremendo, humillaos bajo la poderosa. ¿Cuál es la poderosa mano? ¿Qué es la poderosa mano? ¿Qué tiene la mano? ¿No tiene 5 dedos? Apóstol, profeta, pastor. ¿Qué más tiene? Maestro, evangelista. Perdón, el evangelista dicen que es el que sobresale. Este es el profeta que señala y dice, así dice el Señor. Este que sobresale dicen que es el evangelista, no lo sé. Y a mí me enseñaron que este chiquitico es el maestro porque le rasca la oreja a uno aquí. Eso me enseñaron a mí cuando comenzaba en el evangelio. Esa es la poderosa mano. Humíllese con los 5 ministerios. Los ministerios de Dios. Eso es muy importante. Que usted pueda estar en una congregación donde hay sana doctrina. Donde te enseñan a obedecer a Dios. A estar sujeto a Dios. A mantenerse en el orden de Dios. Porque en los últimos días van a proliferar ministerios de autonombramientos. Mire, se lo digo con orgullo tal vez, no sé. Yo no quería ser pastor. Yo nunca quise ser pastor. Pero el Señor me había acorralado a mí ya. Yo muchas veces cuando me ofrecían el pastorado, los hermanos americanos que estaban en la iglesia, la Orange Covenant Church, los que se acuerdan, los que comenzaron conmigo hace más de 30 años, ¿verdad? Ellos me decían, ¿usted es pastor? No, pastor, yo no quiero ser pastor. No, yo no quiero, yo no quería los zapatos del pastor. Pero yo no entendía que ese es un llamamiento que Dios hace. Es como Moisés. Moisés no quería que lo mandaran a él. Manden a otro. Señor, yo soy tartamudo. Yo no quiero. Mande a Aarón. El Señor se enojó con Moisés porque no quería. En cierta manera me pasó lo mismo. Yo no tenía el deseo de ser pastor. No estaba en mi cabeza ni en mi corazón el deseo de ser pastor. Yo le tengo admiración a todos los que dicen, yo sí quería ser pastor. Yo los admiro. Ahora yo estoy metido en esto, pero no era lo que yo quería. Yo le tenía miedo al pastorado porque le tenía miedo a la pobreza, fíjese. Por eso era que yo no quería. Yo vine a Estados Unidos con otro plan, con otro propósito. Pastor no estaba en eso. Yo admiro a los que se vienen de allá de Guatemala, allá de Xela, Quetzaltenango. Los admiro que se vienen de allá. ¿Usted no quería ser apóstol? No, ok. Sí, porque dicen, qué raro el Señor los llama a California. Qué tremendo eso, ¿eh? Que no los mandan a Nicaragua ni a Palos. Qué raro que el Señor los manda a California, no los manda a Nicaragua. Ahí donde hay una necesidad tan grande, donde hay persecución de la iglesia. Porque el régimen comunista, los sandinistas son una bola de comunistas, por supuesto. El comunista es ateo. Los comunistas son ateos. Nicaragua, despierta. Tienen un gobierno comunista, enemigo de Dios. Ustedes van rumbo al fracaso con ese gobierno. Van rumbo a la pobreza con ese gobierno. ¿No ve que son ateos? ¿No creen en Dios?
Qué tremendo. No me baje el volumen. No me baje el volumen. Este me quiere ayudar, me baja el volumen. No me baja el volumen. Mire qué importante es esto. Sujetarse con Dios. Sujetarse bajo la poderosa mano del Señor. Humillarse bajo la poderosa mano del ministro de Dios, de los ministerios auténticos del Señor. No de estos locos que un día son una cosa y otro día son otros, un día dicen una cosa, después dicen otra. No, esos no son del Señor. Usted observe también. Qué raro, un día predicaba una cosa y está diciendo otra. Entonces, el Dios que yo conozco es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Humíllese bajo la poderosa mano. 5 ministerios. ¿Qué está hablando? Ministerios. Oiga, hermano, está diciendo Dios, humíllese con un ministro de Dios. No se meta en cualquier lugar. Que porque lo invitan, que porque... ¿Será ministerio de Dios eso? ¿O no? Eso es lo importante. Que sea un ministerio que Dios levantó con un propósito. ¿Y cómo yo me doy cuenta si es? Mire el respaldo del Señor. Mire si hay señales, prodigios, milagros, liberaciones. Que Dios esté respaldando aquel ministerio, que no solo bla, 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 y profecía. Profetizar, cualquiera puede profetizar. Hasta la burra de Balaam. Hay gente que no han entendido que Dios puede usar a cualquiera. Claro que sí. Pero cualquiera que esté sujeto bajo su voluntad. Los otros pueden decir, así dice el Señor, sabrá Dios, ¿verdad? Mire lo que está pasando en la Iglesia Católica ahora. No que el Papa era el vicario de Cristo. Lo digo con respeto porque vengo de la Iglesia Católica. ¿Okay? El vicario de Cristo es el representante de Cristo aprobando las bendiciones a los homosexuales. No tengo nada en contra de los homosexuales, ni usted debería tener nada en contra de ellos tampoco. No debemos odiar a los homosexuales. Pero el homosexualismo es un desorden, porque el orden de Dios es un hombre y una mujer, varón y hembra. Ese es el orden del matrimonio de Dios. Hombre con hombre es desorden, mujer con mujer es desorden. ¿Cómo es que ahora el vicario de Cristo bendice el desorden que Dios no quiere bendecir? Porque ahí no está el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no está ahí. Ya se fue hace mucho tiempo. Cuando usted mire un ministerio que Dios lo respalda, que hay señal, prodigio, sobrenaturalidad, esa es la presencia del Señor. Y ahí sujétese, a veces lo va a regañar el pastor, a veces le va a decir algo. Eso no sea un motivo para insujetarse. Y muchas veces Dios permite que esas cosas pasen para probar tu humildad. Por eso dice aquí, humillaos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y termino. Hebreos capítulo 10, con esto acabo. Hebreos capítulo 10, dice aquí, vamos a leerlo. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Durante la pandemia, nosotros cerramos la iglesia por año y medio. ¿Usted sabe lo que es tener año y medio sin recibir ofrendas, sin recibir diezmos, sin recibir nada? Pero Dios no permitió, no nos dejó nunca. Aquí estamos, fuimos bendecidos. Durante la pandemia vino una bendición tremenda. A mí me han dicho los hermanos que les ha ido mejor en el tiempo de pandemia que cuando no había pandemia. En muchos casos, así ha sido el caso.
Pues que Satanás tiene pura envidia. Nos dio hasta para repartir. Repartíamos comida, repartíamos comida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es generoso. Y fíjense que los hermanos se prodigaron a dar comida, traían arroz, traían frijoles. Bueno, el asunto es que durante la pandemia se cerró la iglesia. Ahora que pasa la pandemia, ahora cerramos la iglesia por instrucción del Señor. A mí no me importa que me critiquen, que cerró. No, yo estoy obedeciendo. Y la prueba es que aquí estamos y estamos mejor. Esa es la prueba. Bueno, ¿cuál es el punto que quiero decirle? Que muchas iglesias cerraron, no pudieron soportar la pandemia. Y muchos cristianos perdieron la costumbre de ir a la iglesia de manera presencial. Se quedaron con la iglesia online, ofrendan cuando les da la gana, diezman, si les da la gana, si no les da la gana, no diezman. El día que quieren ven la programación, el día que no quieren no la ven, están en un desorden, pero es propio de los últimos días. La pandemia vino a marcar físicamente un antes y un después. La mayoría de los pastores nos hemos dado cuenta de algo. No regresó la misma gente a la iglesia. Ustedes van a hora de Orange. Los veteranos son, ¿qué era? 25% tal vez. La gran mayoría, gente nueva. Gente que no sabe de conflictos, ni de esto, ni de la historia que hace 10 años, que no saben nada. Y muchas veces uno comete el error de decir algo y dicen, ¿y qué está diciendo el pastor? ¿Y para qué explicarle? Mejor, gente que viene nuevita, con el cassette limpio. ¿Ah? Pero quiero decirle una cosa, mucha gente no volvió a la iglesia. Mucha gente se metió en el desorden. Mucha gente están haciendo lo que ellos quieren. Mucha gente no hay sujeción a nada. Mire, eso fue lo que pasó en el huerto. El hecho de comer del árbol del huerto era la insujeción, la desobediencia, la idolatría. La gente no entiende que insujeción es idolatría. ¿No tienen pastor? ¿Usted no notó que hay gente que se va de las iglesias y ni se despiden? O cuando llegaron a la iglesia llegaron enfermos, cancerosos. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Ahí dando el testimonio de que el doctor le había encontrado los nódulos, ni conocía yo la palabra nódulo, no sabía qué era eso, ¿verdad? Los nódulos. Y que el cáncer, y que el pastor oró por mí, yo lo miré cuando se bajó. Porque él nunca hace eso, pero ese día hizo eso especial y da el testimonio. ¿Volvió? No volvió nunca. Lo que le va a volver es otra cosa. ¿Por qué? Por insujeta, por insujeción, por desorden. Eso es importante que entendamos. Por eso dice, humillaos. Y mire lo que está diciendo aquí, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Yo los estoy exhortando. Está bien que no quiera venir a la obra de Orange, pero es que ya dejaron de ir a la iglesia del todo. Eso se llama insujeción. No podemos dejar de congregarnos. Hay momentos para el culto familiar, pero hay momentos para el culto congregacional. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. En tiempo normal no tenemos por qué dejar de congregarnos. Porque si usted deja de congregarse, usted está fuera de orden. Y Dios no puede bendecir el desorden. Dios no va a bendecir. Está aprendiendo eso con nosotros usted. Dios no va a bendecir el desorden. Por eso yo sé que el cura que bendiga a una pareja homosexual, esa bendición de ese cura se le va a convertir en maldición. Eso dice Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. Para terminar, no lo tenía planeado hablar de eso, pero ya que lo mencioné, usted va a ver
que el Señor es tremendo cuando habla en el verso 10. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en vuestra casa, y ponedme ahora a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero mira qué tremendo cuando Él dice qué tremendo, dice: ¿robará el hombre a Dios? Dice: ¿robará el hombre a Dios? Qué tremendo. Bueno, no encuentro el verso ahorita, pero yo lo que sé es que cuando uno bendice en desorden, en lugar de bendecir, lo que va a venir es duro. Lo que va a convertir Dios eso es en maldición. Ponedme a prueba en esto, Él está diciendo, el Señor de los ejércitos. Entonces, es importante que nos pongamos en orden. No podemos entrar en desorden, porque si entramos en desorden, lo que va a venir es un juicio. Por eso es que comencé hablando del juicio del diluvio de Lucifer. ¿Por qué? Porque se metió en desorden. ¿Qué es el desorden? La desobediencia. ¿Qué es el desorden? El desorden es salirse de la instrucción de Dios. No deje de congregarse. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Esperamos que todas estas enseñanzas sean de edificación, de instrucción y de bendición para ustedes, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo esperamos este próximo domingo en la obra de Orange, y también quiero invitarlo, aprovechar la oportunidad para invitarlo, si usted me pone por ahí el banner, para invitarlo a usted a que venga a este seminario ordenando tus finanzas, poniendo orden. Fíjese que estamos, en este momento nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es el ordenamiento, ordenarnos, ponernos en orden. Y por eso queremos ayudarles a ustedes dando un seminario de ordenamiento de finanzas. ¿Cómo poner sus finanzas en orden? ¿Cómo poner usted la finanza para que Dios lo bendiga más? Para que Dios te multiplique y te prodigue tu dinero, tus finanzas, el trabajo, el esfuerzo de tu trabajo. Pero Dios no va a bendecir si hay desorden. Lo estamos invitando entonces, seminario Ordenando tus Finanzas, jueves 15 de febrero a las 7 de la noche, aquí en la obra de Orange. Ahí están los números de teléfono para que usted llame. No lo tome a la ligera. De verdad. Muchos lo toman a la ligera. No, no, hermano, tenemos que ordenarnos. Tenemos que salirnos del tohu. Tenemos que salirnos del bohu. El tohu y el bohu son la ruina, el desorden, la escasez. Ese vacío quiere decir que no hay carestía, donde no hay bendición. Pero ¿por qué no hay bendición? Por el desorden. Y la tierra estaba desordenada, sin orden. Y yo quiero que usted entienda la bendición de ordenar sus finanzas. Ahí le van a enseñar más. No gaste por encima de lo que gana. Evite el endeudamiento, y le van a decir cómo se puede hacer para evitar endeudarse. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos? Y si usted tiene un seguro, si usted tiene, ¿cómo se llama? Lo de la aseguranza. 401k. ¿Verdad? El 401k. Si usted tiene de eso, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo puede ayudarte eso? ¿Cómo eso puede hacer para que pagues tus deudas? Venga a este seminario Ordenando tus Finanzas. Y el verso que le quedaba debiendo es Malaquías capítulo 2, fíjese, qué tremendo, aquí está. Y lo tenía bien subrayado. Capítulo 2 de Malaquías. Dice el verso 2, por favor póngale cuidado. Dice el verso 2, si no escucháis,
si no obedecéis de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Por eso, bendecir lo que Dios no quiere bendecir, en lugar de que salga una bendición, lo que va a salir es una maldición. Bendecir a las parejas en desorden es deshonrar a Dios. No tengo odio contra los homosexuales. No creo ser una persona homofóbica. No lo soy. No se confunda conmigo. Lo que soy un hombre que ha leído la Biblia y conoce la palabra de Dios. Y yo sé que las parejas homosexuales están en desorden. ¿Cómo las va a bendecir el Papa? ¿Cómo las va a bendecir un sacerdote católico? Cuando los bendiga, lo que le va a caer a esa gente más bien es maldición. Aquí lo dice, maldeciré vuestras bendiciones. Dice, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Dale honor al Señor, dale honor a su nombre. Esto dice Malaquías, ¿verdad? Usted me podrá decir, es de la ley, pero yo le voy a decir, aunque sea de la ley, me está dando a entender algo. Dios es un Dios de orden. Usted ordénese. No deje de congregarse como algunos desordenados tienen por costumbre, como algunos en desorden tienen por costumbre. Dios no bendice el desorden. No puede bendecir el desorden. No ve que Él es un Dios de orden. Su propia naturaleza lo obliga a ser un Dios de orden, porque es un Dios perfecto, es un Dios armonioso. ¿Cómo va a bendecir el desorden? Entonces yo quiero animarlo a usted, ordénese, ordene sus finanzas, ordene su familia y no deje de congregarse como los desordenados tienen por costumbre. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente.